Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio Con Voz 899. Semana vertiginoso después de los resultados de las primarias, después de la devaluación que ordenó el ministro de Economía Sergio Massa, un Massa que se dice está viajando a Washington para reunirse con el fondo. Hoy además conocimos el dato viejo de inflación, la inflación de julio, que claro, con la realidad de hoy se suma a un cuadro de una economía sin precios. Un dato de inflación que ya es viejo porque lo que vemos hoy, 48 horas después del resultado de las PASO, es un descontrol de remarcaciones, la inestabilidad sin fecha de vencimiento, nadie sabe en qué punto se va a estabilizar la situación económica. Ganó Milei en casi todo el país, 17 provincias. ¿Era imprevisible? En parte sí, en parte no. En este espacio hablamos varias veces de Milei, del gobierno de Milei, en la discusión del día a día. Citamos, por ejemplo, una encuesta de Federico Aurelio que decía que el peronismo podía salir tercero si no lograba revertir la situación económica. Incluso en este espacio difundimos una encuesta con voces de la calle en Lomas de Zamora que había hecho Patricia Belloso Colombres, una periodista ligada al peronismo, de Conosur Noticias, donde la opción en la tercera sección electoral, en el bastión del kirchnerismo, era Cristina o Milei. Las dos opciones más votadas, una encuesta callejera. Pasamos en este espacio, difundimos en este espacio esas voces del conurbano de la tercera sección electoral, donde Milei era la segunda opción en un hipotético caso en el cual Cristina fuera candidata, cosa que por supuesto no fue. Incluso dijimos en este espacio que un encuestador del peronismo advertía que Milei podía salir primero en las PASO. No lo nombramos porque, claro, eran datos confidenciales, pero era Hugo Aime, un encuestador ligado al peronismo, que trabaja para Sergio Massa, que trabaja para Juan Mansur, el que decía, Milei puede salir primero en las PASO. Hugo Aime, que siempre hace encuestas presenciales, o sea que había elementos, bueno, Cristina misma habló de un escenario de 3/3 en la última aparición, o en una de sus últimas apariciones, en la entrevista que dio en C5N, porque además todos operaban bajo un supuesto, las fuerzas mayoritarias, quiero decir, creían que Milei los beneficiaba. Juntos creía que Milei los beneficiaba porque corría el escenario a la derecha, planteando propuestas que hacían quedar a Macri y al elenco del macrismo como tibios, a Melconian casi como un tibio, como un moderado. Y el gobierno también pensaba que Milei lo beneficiaba porque le robaba votos a Juntos. Esto pasó hasta muy poco antes de las elecciones primarias, antes del domingo. Pero claro, parecía que Milei había entrado en un pozo en las últimas semanas, por algunos traspiés que tuvo, por alguna gente que lo denunciaba, porque mostraba una cara menos conocida de Milei, que no lo dejaba muy bien parado. Pero el único dato cierto, si uno quiere, a nivel social, era que a Milei no le estaba yendo bien en las elecciones generales. Pero no era a Milei al que no le iba bien, no le iba bien a los candidatos de Milei, que no es lo mismo que hablar de Milei. En una fuerza que tuvo un crecimiento vertiginoso en un periodo de tiempo muy corto, en apenas 2 años, siempre en torno de Milei.
¿Por qué parecía además que Milei se había caído, se había amesetado? Hay dos elementos que me parece que influyeron. Por un lado, una decisión del poder económico, mediático, de bajarle el pulgar a Milei después de haberlo hecho engordar, ¿no? Mucho, en el fitlo de los estudios de televisión. De repente lo empezaron a ver como alguien peligroso, los mismos que lo habían alimentado, como alguien impredecible. Empresarios, dueños de medios, la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado, lo veía como alguien peligroso porque, y lo ve creo yo todavía como alguien peligroso porque opera en línea con lo que representa Trump en Estados Unidos, con lo que representa o representó Bolsonaro en Brasil. De repente, desde el poder empezaron a decir basta de Milei. Otro elemento importante también para entender por qué ahora estamos todos sorprendidos es, claro, el comportamiento de una gran parte de la sociedad, a los dos lados de la polarización, de los que seguían aferrados a una polarización que el domingo pasado quedó demostrado es parte del pasado. Por lo menos sí, Milei se consolida como un actor estable del sistema político, pero claro, una parte de la sociedad, a los dos lados de la polarización, se quería quedar a vivir en ese mundo del pasado. Y eso implicaba no ver a Milei, negar a Milei, subestimar a Milei, un personaje que, claro, muchos no terminamos de entender. Pero hay un problema, sobre todo cuando nos quedamos en el personaje y no podemos ver lo que expresa el personaje, lo que expresa el candidato, lo que expresa el líder de este movimiento que parece ser La Libertad Avanza. En un contexto muy particular aparece Milei, un contexto que le da de comer también a Milei, inflación récord, devaluación, ahora obviamente más pronunciada con la decisión de Massa de ayer lunes, pulverización de ingresos que lleva muchísimo tiempo. Y Milei en ese contexto de deterioro crónico, con un discurso muy claro, con dos elementos centrales: la culpa es de los políticos, lo dijimos también en este espacio, y hay que ir hacia un sistema distinto, hay que ir hacia la dolarización. Además, con una estética antimenemista, lo cual no deja de ser paradójico para el gran vindicador de los años 90, el mejor vindicador de Menem y Cavallo, que es Milei, una estética antimenemista, una banda de sonido antimenemista. Milei, que de alguna manera, después de este domingo, se ríe de los que insisten en que hay que rescatar a Menem desde el peronismo. Parece decir Milei, eso se hace desde afuera, no puede ya el peronismo reivindicar a Menem, resucitar a Menem, recrear un nuevo Menem. Como si Menem hubiera sido uno solo y no hubiera posibilidad de recrearlo desde el peronismo. Desde afuera es lo que está intentando hacer Milei, que también es un personaje, como lo fue Menem en su momento, que llega a distintos sectores. Un personaje que tiene un apoyo transclasista. Y que por eso digo, el sueño de un neomenemismo desde el peronismo, por el que tanto militaron desde el PJ antikirchnerista, también perdió este domingo. Perdió Unión por la Patria, perdió el kirchnerismo, perdieron distintas variantes del peronismo, perdió Schiaretti en Córdoba, perdió Massa en Tigre, perdió Juntos millones de votos, perdió la posibilidad de ser la gran oposición al kirchnerismo, por lo menos por ahora. Hay que ver qué pasa camino a octubre. Pero por eso digo, el problema no es subestimar a Milei o al personaje o reírse de Milei, no es solo ese, sino el problema es subestimar lo que Milei expresa, ese enojo
que expresa Milei, que además cuando habla está enojado y los que lo fueron a votar le creen ese enojo, cosa que no pasa con todos los candidatos, que hablan y no transmiten la misma confianza. Ese enojo que Milei capitalizó, que le permitió ganar más de 7 millones de votos en todo el país, convertirse en una fuerza nacional en apenas 2 años, ganar en 17 provincias. Ese enojo se fue incubando no de un día para el otro. En los últimos 9 o 10 años se fue incubando ese enojo y estaba buscando a alguien que lo exprese. Un enojo que tiene razones, como decía, la pulverización del salario, la licuación de los ingresos, con Macri, con el peronismo, la endogamia de la política también, en el medio del deterioro crónico, lo cual la hace más nociva, más suicida, esa endogamia de la política, en un contexto de deterioro crónico. Y una endogamia que no es solo de la política, en realidad, sino también de parte de los que vivimos de alguna manera ligados a ese pequeño mundo de los que toman las decisiones. Pasa muchas veces que la gente de buenas intenciones se encierra para no ver lo que no le gusta. Simplemente critica y critica lo que no le gusta como si eso fuera una actitud política, una manera de hacer política, como si eso tuviera eficacia política. Ya pasó en 2021, ya pasó muchas veces. Afirmando verdades todo el tiempo para el circuito chico de nuestros iguales. Bueno, Milei es una patada en la garganta también a ese tipo de comportamientos o al de la gente que, como se cree dueña de la razón, se cree del lado de los buenos y se cree en la vereda correcta, sea en contra de Juntos, sea en contra del peronismo, se queda en ese lugar confortable de la polarización. Mientras la mitad de la sociedad se negaba a ver a Milei, Milei crecía de norte a sur y ahí están los resultados. Además, en el marco de un muy alto nivel de abstención. Sí, 11 millones de personas que no fueron a votar, 3 millones de personas que habitualmente se cree van a votar y esta vez no fueron, 68% del padrón. La gran apuesta de Juntos, de Massa, es, claro, seducir a esos votantes que se quedaron en su casa. Claro, en un contexto complicado. Milei se quedó con un electorado que estaba vacante, con ese electorado que estaba enojado, que está enojado, con un electorado que pedía a gritos ser representado. En el origen de ultraderecha, probablemente sí, muchos de los que lo votaron a Milei son sectores de ultraderecha, no hay que ver más que a Victoria Villarruel. Pero el electorado de Milei va mucho más allá de eso, 7 millones de votos de la Argentina, de esta Argentina, la misma Argentina que eligió a Alberto Fernández, la misma Argentina que eligió a Mauricio Macri, a Cristina, pero claro, el tiempo va pasando y hay una nueva generación donde Milei encarna con su mensaje. Un Milei que está enojado y que es economista, en un contexto donde la economía es, si no la principal preocupación, una de las principales. Un Milei que parece ser porta un saber como en los 90 lo portaba a Cavallo, los economistas del SEMA, los Chicago Boys, pero que es otra cosa, Milei, porque además es el líder de este movimiento que está emergiendo, al parecer. La semana pasada, antes de las PASO, cité en este espacio una encuesta de la consultora Sentimientos Públicos, que me parecía muy interesante, sobre todo por una pregunta, que era, ¿qué salida imaginan los que fueron a votar, los que van a votar, la sociedad argentina? ¿Qué salida económica? Si tuvieras que elegir un paisaje económico para los próximos 2 años, ¿con cuál te quedarías?, preguntaba la consultora Sentimientos Públicos que dirige Hernán Banoli.
una nueva ley de convertibilidad, 35,3%, dolarización, 26,5%. Lo comentaba acá la semana pasada, antes de la elección, lo que me decía Vanoli, un 60% de los consultados quiere o una nueva convertibilidad o una dolarización. Bueno, ahí están los votantes de Milei. Y con Massa, el más rápido en una baldosa, el fundamentalista del corto plazo, el ministro y candidato, el peronismo hizo la peor elección de la historia. 27 puntos a nivel nacional, contando los 5 o 6 de Juan Grabois. Perforó su piso. Y es lógico porque este gobierno no deja conforme a casi nadie. Como decía, hoy conocimos la cifra de inflación vieja de julio, 6,3%. Habla de un 113% interanual. Mejor ni mencionar las previsiones de lo que va a ser la inflación en los próximos meses. Basta con ir al supermercado y ver el festival de remarcaciones en una economía sin precios, pobreza que está aumentando, reservas negativas, desigualdad, endeudamiento. La cara de todos esos datos es el candidato de Unión por la Patria. Por supuesto, muchos de esos datos llegaron antes que Massa. No son problemas que empezaron con Massa. Massa los profundizó a casi todos y es el candidato. Además, bueno, hay que mirar lo político. Un experimento como el del Frente de Todos, del que hablamos muchas veces, nunca discutió un programa, nunca definió liderazgos, nunca consensuó una orientación en medio, claro, como digo, del deterioro crónico. Ya el peronismo había perdido en 2021 en 17 provincias. No es nuevo que el peronismo pierda en tantas provincias. Pero claro, estas son las PASO presidenciales. Y el peronismo había perdido conjuntos. Ahora perdió con Milei. Podemos decir que solo resistió Axel Kicillof desde la tercera sección electoral, donde Unión por la Patria le sacó 15 puntos de ventaja al segundo. La resistencia kirchnerista está ahí en la tercera sección electoral. Como si el kirchnerismo hubiera quedado reducido a lo que en su momento Emilio Monzó y Rogelio Frigerio decían en los despachos del macrismo, que el kirchnerismo iba a quedar reducido a un testimonio en 15 municipios del conurbano. Bueno, algo así pasó el domingo. Y el otro dato monumental es, claro, ¿por qué perdió Juntos tantos millones de votos? ¿Por qué Juntos no capitalizó el enojo? Este nuevo tipo de enojo. ¿De dónde salió todo ese enojo que es con el sistema político? Por eso la banda de sonido antimenemista, del que se vayan todos, que tanto utiliza Milei. Es todo un submundo, además de las redes sociales. Hay que mirar cómo funcionan los mensajes del trumpismo, por supuesto lo de Bolsonaro. Hay resonancias de otras experiencias que preceden a Milei, que se dan en paralelo a Milei. Y además hay un enorme tema de discusión no saldado, a mi criterio, que Milei acaba de capitalizar, es el descrédito de la política después del estallido de 2001. El kirchnerismo relegitimó las instituciones, la política en tiempo récord. Y además, desde el primer momento, hizo una defensa de la política, una defensa del sistema político. Eso es la cámpora, claro. Pero la defensa de la política puede funcionar en un contexto en el que las mayorías no sufren como sufren hoy la pulverización del salario, la licuación de ingresos, el no saber cuánto vale la comida, los alimentos, la carne, la leche, el pan. Porque si seguís defendiendo la política como respuesta a Milei cuando la economía no tiene precio, cuando la pobreza crece, eso es como vivir en otro mundo, es como vivir en otro país. Es algo complicado para hacer campaña. Y es el contexto en el que se da el cuestionamiento muy profundo de Milei a la política, a la casta, así la nombra, y con eso, claro,
gana millones de votos. ¿Por qué perdió Larreta? También sería para un programa entero. Milei habló la noche del festejo de los micrófonos ensobrados hijos de la pauta. Milei. Larreta, pésima elección, 10% de los votos. Pero también Bullrich fracasó en su intento de capitalizar el enojo. Ahora algunos dicen Macri es el gran ganador, algo extraño porque si Juntos perdió con Milei, si el enojo es con toda la política, se debe en gran parte al fracaso tremendo de Macri como presidente. Vamos a hablar de eso en este programa. Massa, por supuesto, también gran perdedor y además ahora con un escenario muy cuesta arriba, con esta idea de Massa de ser ministro y candidato en un contexto de inestabilidad absoluta. No sabemos a cuánto va a estar ni el dólar ni los precios mañana. Camino a octubre, Massa tiene que gobernar. Bullrich tiene que presentarse como más confiable que Milei para ese electorado que está enojado y cuando la economía, que es el fuerte de Milei, es lo que más preocupa. Y Milei se tiene que sentar a consolidar este capital que logró, estos 7 millones de votos, a subirse a la ola, pero tiene además algo a favor. Milei genera con su discurso las condiciones para su victoria, porque predica por la dolarización y lleva ya en el presente con esa sola prédica a la dolarización, no como algo del futuro, sino como algo que está pasando ahora. Cada vez que Milei habla, son más los que corren al dólar y más fuerte es su candidatura. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú. Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Y si querés venir conmigo que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos, o pateamos unos penales o escuchamos a Páez y nacemos de nuevo como gemelos erráticos. Vamos a construir un parque acuático, qué buena pinta. Seres del tiempo, vuelvo enseguida y cuando digo en su vida me refiero un rato. Un par de años en silencio manso, potro. Tenía 2 perros y uno se comió al otro. No me confunda con el momia dominguero. Venía despacito porque estaba disfrutando del paseo. Propone un asadito y nos da a comer pati. Terrible marginal se saca fotos con los ratis. Tener cintura, la de Orteguita. La dignidad un cacho te la quita. Montaña rusa, otra vuelta. Te das cuenta, volvimos a vivir en los 90. Pam, pare, pam. Terrible borrachín se chamullaba hasta su prima y al final de la noche está más duro que vivir en la Argentina. Me idealicé encima. Mirá, se roba solo, haga patria y sintonía fina. Siempre que me fijo son las 10:22. Lo otro que me gusta es caminar con vos y una entrañita. Viento de frente, plus perfecte. Llega la noche y me pongo pillo y un movicón haciendo ruido en mi bolsillo por si las moscas troto. Qué buena pinta. Tener cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo como gemelos. Vamos a construir un parque. Me cuesta todo 5 lucas, no ve. Es el único lugar al que quiero volver. Y si quieres venir conmigo que te hago un lugarcito y nacemos de nuevo como gemelos. Y la cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parque cuac, suco toco, pepa.